Y yo quiero hoy, aprovechando esta audiencia, dedicar estos minutos, y máximo que tienen los señores ya un rato aquí parados, para referirme a tres de los temas que me parece no deberían de merecer ni un minuto de distracción, porque son realmente relevantes y donde sí o sí todos tenemos una gran responsabilidad, los ciudadanos, el gobierno, o los gobiernos, para decirlo en plural, y desde luego los empresarios. A mí me parece que en 2020 los grandes retos son: uno, recuperar el crecimiento; número dos, recibir resultados en materia de combate a la inseguridad; y tres, recuperar la concordia. Esos son, a mi juicio, dentro de las muchas tareas que tenemos como país, probablemente las tres que, insisto, no merecen ninguna ocurrencia, ninguna distracción, y que ya sea que hablemos de un jefe de Estado, ya sea que hablemos de un gobernador, un alcalde, ya sea que hablemos de nosotros que tenemos una responsabilidad de liderazgo empresarial en lo local o en lo nacional, y simplemente como ciudadanos tenemos que comprometer todos nuestros recursos, todo nuestro capital y toda nuestra buena fe. En materia de crecimiento, ustedes lo saben, no teníamos un crecimiento negativo en México desde 2009. 2009, cuando estaba probablemente en todo su apogeo la crisis más importante del sistema capitalista occidental de las últimas décadas. En ese contexto y arrastrados por esta crisis es que México no creció en 2009. Hoy lo grave, lo preocupante, es que sin existir esta crisis, y sobre todo cuando la economía a la que estamos, nos guste o nos guste, íntimamente relacionados, que es la economía de los Estados Unidos, está en un momento de bonanza, de crecimiento, México haya decrecido. Para decirlo con toda claridad, no son causas externas, no es ninguna determinación exógena, tiene que ver con las malas decisiones de política pública que se han tomado en este país, la razón por la cual hemos decrecido. Pero más allá de esto que está claramente evidenciado, lo que nos debe de mover a la acción es que tenemos que crecer. No es permisible este nuevo sofisma que se trata de construir en el sentido de que crecer es una obsesión neoliberal. Crecer es un imperativo económico, un deber ético que debe impulsar cualquier gobernante, porque sin crecimiento no hay camino alguno que conduzca al desarrollo y mucho menos al bienestar. Ningún programa social, por bien diseñado que fuera, y que los que hoy tenemos no lo son, por amplios y bastantes que sean los recursos que se apliquen, y por transparente que fueren, que no es el caso, los mecanismos de su aplicación, en ningún caso los programas sociales que se implementan y que deben ser siempre subsidiarios pueden suplir el bienestar que deriva de la creación de empleos bien remunerados que se generan por las empresas, desde el pequeño comerciante o industrial que le aumenta 5 metros o 10 metros cuadrados a su piso de ventas, hasta el gran conglomerado internacional que invierte cientos de millones de dólares en un proyecto.
en lo pequeño y en lo grande, es como se detona el crecimiento de una economía, y ya sea que se doten de 1 o de 10,000 puestos de trabajo, ahí es el único camino verdadero del bienestar, y además en la lógica de Coparmex del bienestar que se consigue con pleno respeto a la dignidad de la persona, porque se construye con el trabajo de cada individuo en su libertad. Así es que el gran desafío en materia de crecimiento es lograr detonar las capacidades que claro que las tiene el país, que afortunadamente están intocadas y que solo requieren de un elemento que no cuesta dinero, pero que sí implica decisión política, que es la generación de confianza, el restablecimiento de la certidumbre. Este activo intangible que es un prerequisito para que el pequeño y el grande decidamos comprometer ya sea la hipoteca de la casa para obtener un financiamiento y abrir una nueva sucursal, o hacer una emisión en la bolsa de valores, en uno y en otro caso, arriesgar. Porque ustedes bien lo saben, la actividad empresarial implica siempre un riesgo implícito, pero cuando hay elementos que maximizan o no permiten entender con claridad el nivel del riesgo, es cuando las decisiones de inversión o se disminuyen, se posponen o se cancelan. Y eso justamente es lo que le ha ocurrido al país en los últimos meses. Se ha incrementado el riesgo por decisiones erráticas que han puesto en tela de duda el rumbo que puede seguir el país en los próximos años, y que a querer y no han generado que, insisto, el pequeño empresario, el emprendedor que quiere a lo mejor renunciar a su puesto de trabajo para iniciar una aventura empresarial, o el conglomerado internacional que está analizando una oportunidad de negocios desde Europa, desde Asia, desde Norteamérica, posponga una decisión de inversión. Afortunadamente, y lo digo con claridad, el gobierno federal ha mantenido una disciplina en el ámbito hacendario que ha permitido, pagando una alta tasa, hay que decirlo, pero a final de cuentas ha permitido que tengamos un tipo de cambio flotante pero estable, que ha permitido que la inflación sea históricamente baja, pero la estabilidad macroeconómica por sí misma no genera crecimiento. Perderla hace que se pierda mucho, que se retrocede, pero para crecer se requiere confianza. Y aunque para crearla hay decenas, por no decir centenares de medidas, probablemente los signos que a veces se usan para cosas intrascendentes deberían de emplearse precisamente para esto, para creación de confianza. ¿Qué pasaría en el México de marzo, abril o mayo de 2020 si hubiera una revalorización de la infortunada decisión de abandonar las obras en proceso del aeropuerto de Texcoco? ¿O qué pasaría en el México de junio de 2020 si se reabrieran todas las rondas en materia petrolera, o si se diera fluidez a todo lo que está detenido en la CFE? ¿Qué pasaría si se revirtieran las reformas que vulneran la seguridad jurídica de los contribuyentes en materia hacendaria y que tocan incluso el ámbito de lo penal y que ponen en riesgo de manera anormal el patrimonio y sobre todo la libertad personal de los empresarios? Desde luego que estas y decenas de señales adicionales tendrían un gran potencial para detonar confianza, con ello inversión, esto generar crecimiento y de manera inequívoca desembocar en el desarrollo y el bienestar.
Así es que la ruta para construir el crecimiento es muy clara, es la ruta de generar confianza, de restablecer certidumbre, porque siempre que estoy en cualquier parte del país, lo que puedo compartirles es que el apetito, el deseo, la intención de arriesgar del pequeño, del mediano y del empresario está ahí. Solamente necesitamos atenuar los riesgos atípicos, los anormales, para que este círculo virtuoso se pueda detonar. No hay duda que incluso el objetivo que planteó en su momento el hoy presidente constitucional cuando era candidato triunfante de alcanzar un crecimiento promedio del 4% a lo largo del sexenio es absolutamente realizable, pero evidentemente inviable si no hay decisiones en la dirección correcta y que éstas tienen que tomarse ya, porque los efectos no se ven al día siguiente. Sí el cambio de percepción, pero tardan meses y a veces años en llegar, así es que aquí cada día cuenta y día con día hay oportunidades perdidas. Una segunda dimensión que me parece es fundamental de las prioridades del país es recuperar la seguridad. Nadie podría responsabilizar al actual gobierno federal del clima de inseguridad que vivimos en el país. Pero lo cierto es que seguir responsabilizando al pasado de la falta de resultados en el hoy no conduce a cambiar la ruta de los hechos. En la Coparmex reconocimos desde el mes de septiembre de 2018, cuando el grupo parlamentario Morena envió la iniciativa para reconformar la Secretaría de Seguridad Pública, ahora con la Pedida de Protección Ciudadana, la importancia de esta decisión. Es un planteamiento que la Coparmex le hizo al anterior gobierno desde la mitad de su gestión, que nos generó un disenso importante con la administración del presidente Peña Nieto, y que reconocimos claramente y acompañamos la decisión de este gobierno cuando se tomó, incluso desde antes del inicio de la gestión del presidente. Saben ustedes que el Congreso inicia antes que la entrada del Poder Ejecutivo. También le reconocimos al presidente y a su gobierno la claridad para dar un giro de 180 grados en una posición histórica que despreciaba el papel para nosotros siempre relevante que han jugado las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad, y que afortunadamente el presidente tuvo la capacidad de corregir y que además le dio un plus con la idea de organizar la Guardia Nacional, iniciativa que, aunque fue abandonada por muchos de sus seguidores, criticada con gran vehemencia por algunos de ellos, en la Coparmex la acompañamos desde el primer momento. Nadie puede decir que estas decisiones estratégicas importantes y creo que acertadas todavía el día de hoy no hayan sido respaldadas por la Coparmex. Pero el diseño institucional, ya sea que hablemos de un gobierno o ya sea que hablemos de una empresa, no alcanza cuando el liderazgo no actúa en lo cotidiano con decisión y con valor. Y lo que hemos visto es que en la Jefatura Suprema ha habido decisiones que parecerían reflejar un mando acobardado. No es permisible que se permita que la dignidad de una autoridad militar, naval o policial sea pisoteada por grupos ajenos a la ley. No podemos volver a presenciar en este país
que un militar o un policía sea ultrajado, sea desarmado y que la instrucción sea simplemente aguantar. Y desde luego que no es posible que cuando se tiene que emplear el uso legítimo de la fuerza, porque para eso el Estado tiene su monopolio, las decisiones en los momentos de crisis no lleguen y que se pueda liberar a un criminal argumentando no tener consecuencias mayores. Ejercer la autoridad, y particularmente la autoridad que está responsable de custodiar el orden, la seguridad y no se diga la integridad territorial del país, implica la capacidad de tomar en el momento correcto las decisiones correctas, no las que son más populares o las que se determinan en base a un costo político. Por eso es que dejando siempre presente nuestro reconocimiento al mando profesional de carrera en nuestras Fuerzas Armadas, en nuestras fuerzas policiales, ahí no hay absolutamente ninguna duda. Necesitamos que en los mandos civiles, que son de paso, no presenciemos este acobardamiento que hace de facto disminuir las capacidades que ahí están de estas autoridades que mucho y siempre reconocemos. Finalmente, y buscando, como decía, el crecimiento, trabajando por recuperar la seguridad, el país tiene también que trabajar en su paz entre todos, en la concordia. Se vale polarizar en las campañas políticas. A final de cuentas, son ejercicios de contrastación entre visiones, entre proyectos. Pero quienes ejercen el gobierno, ya sea que hablemos de los ámbitos municipales, desde luego los ámbitos estatales o locales, y no se diga en el ámbito nacional, una vez que resultan electos, tienen el mandato primordial de gobernar para todos, y lo cual tiene implícito el deber de generar concordia. Particularmente en el caso del Ejecutivo Federal, en México coinciden en una sola persona la jefatura del gobierno y la jefatura del Estado. Aquí no tenemos, como en muchos países europeos, un primer ministro y un presidente, o un canciller o una canciller y un presidente, o un primer ministro y una reina. En México, el titular del Poder Ejecutivo es a la vez el líder del gobierno y el jefe del Estado. Y al no existir una figura superior que tenga el mandato de mantener la unidad en lo esencial, este deber es propio del presidente de la República. Por eso es inaceptable y a la vez indigno de la figura presidencial que se mantenga una división artificial y polarizante entre los mexicanos. Es absolutamente inaceptable que en pleno siglo XXI se pretenda dividir a los mexicanos entre conservadores y liberales, entre fifís y chairos. Y ya no les sigo. En México, un jefe de gobierno y sobre todo
el jefe del Estado, solamente puede dividir a sus ciudadanos entre los que están dentro de la ley y los que están fuera de la ley. No hay otra división permisible. A los que están fuera de la ley se les tiene que aplicar la justicia, no los abrazos, y respetando sus derechos humanos con un debido proceso, hacer que dejen de interferir en la sana convivencia social. Todos los demás, independientemente de su nivel económico, independientemente de su religión, de sus preferencias sexuales, de sus ideas, de la actividad empresarial, política, educativa que realicen, todos tienen que estar bajo la tutela de la unidad que debe de generar el jefe del Estado. Por eso es que el llamado en ese sentido al presidente es para que convoque a la unidad. Este país no requiere, no debe, no tiene por qué estar dividido. La polarización y la división nunca le abonan ni al desarrollo, ni a la paz, ni al bienestar general de los ciudadanos. Y aunque es un imperativo para todos, en la medida de que se tienen mayores responsabilidades, esta responsabilidad primordial son de quienes tienen una representación pública, empezando por el presidente de la República. Así es que tenemos una gran tarea. No hay duda que la construcción de estos tres elementos nos dan para mucho que hacer en la Coparmex, para mucho que hacer en la sociedad. Y aunque cada cual tiene que aportar lo que le corresponde, no hay duda que el trabajo organizado de la sociedad civil, el que se lleva a cabo por los grupos que están ocupados del medio ambiente, de la seguridad, los que están ocupados de los derechos de las minorías, todo cuenta, todo ayuda, pero con mucho el sector que tiene una mayor responsabilidad por su nivel de organización, por sus recursos, pero sobre todo por la capacidad que tenemos de levantar la mirada y visualizar un país mejor hacia el futuro, con mucho es el sector empresarial. Y para decirlo con claridad, dentro de las organizaciones del sector, por su origen, por sus principios, por nuestros valores, la organización que le toca la responsabilidad primordial es la Coparmex. Aquí desde hace 90 años sabemos que nos toca ponernos a la vanguardia, no a la retaguardia. Y por eso es que cuando hay circunstancias como las actuales, donde en lo económico tenemos decrecimiento, donde en la seguridad tenemos los índices históricamente más preocupantes y donde en lo social hemos perdido la concordia, es que a nosotros nos toca, nos corresponde estar así, a la vanguardia. Así es que yo los convoco para que en esa convicción y en la certidumbre de que tenemos una misión trascendente como empresarios que va mucho más allá de los resultados, del balance, que va mucho más allá de entregar buenas cuentas a nuestros accionistas o a nuestra familia, y que reconoce que el empresario es como pocos un factor de cambio social, es que les invito a que estemos a la altura de este reto. No es la primera vez que lo tiene la Coparmex. A quienes constituyeron esta organización, a quienes la hicieron crecer a lo largo de 20 años, le tocaron sus propios retos, pero estos son los nuestros, son los de nuestro tiempo, los de nuestra circunstancia. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes, y particularmente las consejeras y los consejeros que hoy están tomando compromiso, sabremos estar a la altura de ese desafío.
Lo que está en futuro, lo que está en juego, es desde luego el bienestar de nuestras familias, pero para decirlo con altura de miras, lo que está de por medio es el futuro de México. Muchas gracias.